La ironía es un tema que ha sido altamente estudiado por diversos lingüistas y filósofos a través de todos estos años, haciendo que ésta sufra un cambio considerable en cuanto a su significado y a los métodos utilizados para ser estudiada y analizada. En una primera instancia, observemos la definición que da de esta el diccionario de la Real Academia Española. Estas imágenes ejemplifican el fenómeno de la ironía. Estas imágenes ejemplifican el fenómeno de la ironía. Muestran situaciones de burla y de contradicción, tal como la... Hasta acá podríamos estar de acuerdo con el significado simplista de ver la ironía como una figura contradictoria o burlona, pero existen elementos a analizar que convierten al enunciado de imagen en una ironía. De la mano de los lingüistas y sus investigaciones, observemos la complejidad que trae consigo el fenómeno pragmático de la ironía, su conceptualización y caracterización. Mook, desde su estudio de la naturaleza, las formas y las funciones del concepto de la ironía, reitera que ésta se origina desde el objeto y no desde el observador. Considera que el término de ironía es un fenómeno complejo de analizar. Para que un enunciado sea irónico, él tiene en cuenta tres procesos teóricos diferentes. El primero es emplear recursos irónicos, como por ejemplo la antífrasis. El segundo de ellos es disimular los sentimientos, utilizando tonos positivos como la admiración o tono negativo pesimista. Como tercero es la utilización de marcas que den pistas al oyente para que pueda llevar a cabo una correcta interpretación. Hudson critica las investigaciones semánticas de la ironía verbal y no situacional, pues dice que en esta se perciben limitaciones analíticas. La ironía no es un fenómeno únicamente semántico, en base a su contextualización literaria. Nos dice que la ironía goza de una especificidad doble, la semántica y la pragmática. La ironía vista desde un punto de vista más pragmático y no solo antifrástico. La ironía para ella es un tropo. Recordemos que un tropo es una sustitución de una frase o expresión por otra cuyo sentido es figurado. La función pragmática de la ironía consiste en un señalamiento evaluativo, casi siempre peyorativo. La burla irónica se presenta generalmente bajo la forma de expresiones elogiosas que implican al contrario un juicio negativo. Reyes nos dice que la ironía es un fenómeno pragmático que solo se percibe en un contexto, depende de las intenciones del locutor y de las capacidades interpretativas del interlocutor. En la ironía, los hablantes analizan una realidad que no merece su aprobación y que hacen contrariar con otra realidad mejor. Por ejemplo, los libros son muy interesantes. Este ejemplo está con un tono pesimista. Por tanto, la persona quiere decir que los libros no son tan interesantes como lo que está expresando.
Nos dice entonces Reyes que la ironía actúa como un espejo crítico de cómo funciona el lenguaje, que a su vez refleja cómo funciona la mente, lo que a su vez depende de cómo funciona el cerebro, y viceversa. El lenguaje como la mente y el cerebro funcionan en ciclos de rutinización, volviendo cada expresión más vacía. Ella nos dice que tanto interés por investigar este tema se debe a que la ironía es una desestabilización del significado y pone en tela de juicio el lenguaje y la comunicación. Haverkey nos dice que la existencia de la contradicción no caracteriza a los enunciados como irónicos, ya que pueden haber enunciados irónicos con sentido figurado que no llevan una contradicción implícita. La ironía, por tanto, no es un significado opuesto, sino más bien diferente. El hablante es quien tiene la intención clara de comunicar. El oyente infiere lo que se ha dicho y llega a una comprensión del significado completo de la enunciación. Haverkey también nos dice que cualquiera que sea el tipo de ironía que se produce, el efecto que se genera es el de romper el patrón de expectación de quien se ve enfrentado con la locución o el acontecimiento correspondiente. Para este autor existen dos características lingüísticas capaces de marcar la locución irónica: los niveles gramaticales prosódico y sintáctico. Follatos nos muestra su esquema tripartito sobre la comunicación, la cual comprende el lenguaje, el paralenguaje y la kinésica. La kinésica comprende los gestos entre los que podemos destacar un tic, un guiño, un respingo, etc. Las maneras que son la realización de dichos gestos y las posturas con las que desarrollamos dichos movimientos. Todo ello hace que exista un lenguaje no verbal que ayuda al oyente a conocer lo que su hablante le esté comunicando. En el indicador paralingüístico podemos destacar los rasgos propios de cada persona como la voz, el timbre, la intensidad, el tono, el ritmo. Estos rasgos pueden mostrar a un enunciado como irónico. En el indicador lingüístico se trata la puntuación, las palabras de alerta, la colocación anómala de adverbios, las repeticiones, las yuxtaposiciones, los evidenciales, lítotes, hipérboles y el oxímoron. Torres plantea que toda ironía depende de algún tipo de sustitución. También nos dice que existen dos tipos de corrientes lingüísticas con el estudio de la ironía. En la primera corriente se analiza el fenómeno irónico basado en elementos lingüísticos y señales prosódicas y gestuales, como la entonación, la risa, el cambio de voz, timbre, etc. La segunda corriente son los que toman esto como factores secundarios y se preocupan más por el contexto comunicativo. Hay dos tipos de receptores, según Wenrich, citado por Torres: el que acepta la lectura literal y el que accede a la interpretación irónica. Torres en su investigación se centra en la ironía verbal. Su análisis se basa en distintos acercamientos retórico-filosóficos relacionados con este fenómeno. Propone un cambio de conceptualización desde una perspectiva lingüística, la pragmática como factor esencial de este tipo de comunicación.
Chonjis, en su investigación, hace un recorrido histórico sobre los tipos de ironía, permitiendo al lector concluir y crear su propia definición. Nos expone 4 tipos de ironía: ironía socrática, ironía en las palabras, ironía en las cosas, ironía romántica. Nos dice que el origen de la ironía es la conversación. Nos marca los siguientes indicadores: mímica y gestos, tono, signos de puntuación, lítotes, que es la atenuación, hipérbole, exageración, oxímoron, conceptos contradictorios, paratexto, intención irónica, inteligencia. Trata esta última con cautela, pues se refiere tanto a la inteligencia del oyente como el conocimiento que comparten los participantes. Alvarado hace un recuento histórico de diferentes investigaciones que tratan el tema de la ironía bajo una mirada pragmática, logrando establecer marcas lingüísticas en la ironía, compartidas tanto por el emisor como por el oyente. Nos dice que la ironía constituye, junto con la metáfora y la representación del discurso, el fenómeno pragmático por excelencia. La ironía no es solamente decir lo contrario a lo que se quiere decir. La pragmática por eso tiene en cuenta los contextos situacionales, las intenciones del hablante y las interpretaciones del oyente. Se apoya en recursos que faciliten la interpretación irónica por parte del oyente. El oyente, por tanto, debe inferir lo que no se ha dicho. Alvarado nos habla de 2 teorías: la teoría griceana, que relaciona la ironía con el principio de cooperación. La ironía aparece porque se viola una máxima y no cumple el principio de cooperación. La teoría polifónica: hay 2 significados en todo enunciado irónico, es decir, un fenómeno ecoico. Se alude a un significado que no se encuentra en el enunciado. Escoger un significado para dar a entender otro. Tiene en cuenta el contexto situacional, sociocultural, vivencial y circunstancial.